En febrero de 2022, el mundo despertó con una noticia que cambiaría el orden global para siempre. Tanques rusos cruzaban la frontera ucraniana mientras misiles iluminaban el cielo de Kiev. Había comenzado la guerra más grande en suelo europeo desde 1945. Pero lo que muchos pensaron que sería una invasión rápida se convirtió en un conflicto que lleva casi 3 años, ha costado cientos de miles de vidas y amenaza con arrastrar al mundo entero. Hoy vamos a entender cómo empezó todo, por qué sigue este conflicto y qué significa para el futuro de todos nosotros. Para entender esta guerra, tenemos que retroceder en el tiempo. Ucrania y Rusia comparten más de 1000 años de historia. Ambas naciones tienen raíces en un antiguo estado llamado la Rus de Kiev, que existió hace más de 1000 años. Durante siglos, los territorios de lo que hoy es Ucrania estuvieron bajo control de diferentes imperios. Luego, en 1922, Ucrania se convirtió en parte de la Unión Soviética, ese gran país comunista liderado desde Moscú que rivalizaba con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, Ucrania declaró su independencia. Por primera vez en mucho tiempo, los ucranianos tenían su propio país. Pero Rusia, especialmente bajo el liderazgo de Vladimir Putin, nunca aceptó completamente esta separación. Putin, quien llegó al poder en el año 2000, siempre ha visto a Ucrania como parte de la esfera de influencia rusa, no como una nación completamente independiente. Las tensiones empezaron a crecer en serio en 2014. Ese año, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien era visto como cercano a Rusia, rechazó firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esto provocó protestas masivas en Kiev, la capital de Ucrania. Miles de personas salieron a las calles pidiendo mayor integración con Europa y menos dependencia de Rusia. Estas protestas, conocidas como Euromaidán, terminaron con Yanukovych huye del país. Putin no se quedó de brazos cruzados. En marzo de 2014, Rusia anexó la península de Crimea, un territorio ucraniano estratégicamente importante que tiene acceso al Mar Negro. Fue una operación rápida y sin declaración de guerra. Soldados rusos sin insignias, que la gente llamó hombres verdes, tomaron el control de edificios gubernamentales y bases militares. Luego organizaron un referéndum que, según Rusia, mostraba que la mayoría de los crimeos querían unirse a Rusia. La comunidad internacional no reconoció este referéndum y condenó la anexión como ilegal, pero Crimea no fue todo. Al mismo tiempo, en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk, conocidas como el Donbass, comenzaron a surgir grupos separatistas apoyados por Rusia. Estos grupos declararon repúblicas independientes y empezaron a luchar contra el gobierno ucraniano. Aunque Rusia negaba estar involucrada directamente, había evidencia clara de que proporcionaba armas, entrenamiento y soldados a estos separatistas. Esta guerra en el Donbass se convirtió en un conflicto congelado que duró 8 años, cobrando más de 14.000 vidas antes de la invasión a gran escala de 2022. Durante esos 8 años, Ucrania se fue acercando cada vez más a Occidente. El país expresó su deseo de unirse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar liderada por Estados Unidos. Para Putin, esto era inaceptable. Él veía la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Imagínense que un país vecino al suyo se alia militarmente con alguien que ustedes consideran su rival. Así veía Putin la posible entrada de Ucrania a la OTAN. En los meses previos a febrero de 2022, Rusia comenzó a concentrar tropas en la frontera con Ucrania. Eran decenas de miles de soldados, tanques, artillería y equipamiento militar. Los servicios de inteligencia occidentales advertían que una invasión era inminente, pero muchos no querían creerlo. Parecía imposible que en pleno siglo XXI un país invadiera a otro de esa manera en Europa. Pero el 24 de febrero de 2022 sucedió lo impensable. A las 5 de la mañana, hora de Kiev, Vladimir Putin apareció en televisión anunciando una operación militar especial en Ucrania. Minutos después, explosiones sacudieron varias ciudades ucranianas. Misiles rusos impactaban aeropuertos, bases militares e infraestructura. Columnas de tanques cruzaban la frontera desde el norte, el este y el sur. El objetivo era claro: tomar Kiev, derrocar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky e instalar un régimen amigable a Moscú. Los primeros días fueron caóticos. Muchos expertos militares predecían que Ucrania caería en cuestión de días o semanas. Después de todo, Rusia tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, con armas nucleares y tecnología avanzada. Ucrania,
aunque tenía un ejército respetable, parecía estar en desventaja. Las fuerzas rusas avanzaban hacia Kiev desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia al norte de Ucrania. Una enorme columna de vehículos militares de más de 60 kilómetros de largo se dirigía hacia la capital, pero algo inesperado sucedió. Los ucranianos resistieron con una ferocidad que sorprendió al mundo. El presidente Zelensky, un ex comediante y actor sin experiencia militar, se negó a huir. Cuando Estados Unidos le ofreció evacuarlo, respondió con una frase que se hizo famosa: "No necesito que me lleven, necesito municiones". Su decisión de quedarse en Kiev inspiró a millones de ucranianos a defender su país. Las fuerzas ucranianas luchaban casa por casa, calle por calle. Utilizaban tácticas de guerrilla, emboscadas y su conocimiento del terreno para compensar la inferioridad numérica. Los civiles también se unieron. Fabricaban cócteles Molotov, establecían barricadas y ayudaban a los soldados. Había un sentimiento de unidad nacional como nunca antes. Ucranianos de todas las regiones, que hablaban ucraniano o ruso, cristianos ortodoxos, católicos o judíos, todos estaban unidos contra el invasor. Uno de los primeros grandes éxitos ucranianos fue detener el avance hacia Kiev. Las fuerzas rusas enfrentaron una resistencia inesperada. Sus líneas de suministro se extendieron demasiado, les faltaba combustible, comida y municiones. Los soldados rusos, muchos de ellos jóvenes conscriptos, no estaban preparados para una guerra prolongada. Algunos ni siquiera sabían que iban a combatir. Pensaban que era un ejercicio de entrenamiento. A finales de marzo de 2022, apenas un mes después del inicio de la invasión, Rusia tuvo que retirarse de los alrededores de Kiev. Fue una humillación enorme. La operación que debía tomar la capital en días había fracasado. Cuando las tropas rusas se retiraron, el mundo descubrió algo horrible. En ciudades como Bucha, cerca de Kiev, se encontraron cientos de civiles muertos en las calles. Había evidencia de ejecuciones, torturas y crímenes de guerra. Las imágenes eran desgarradoras: cuerpos con las manos atadas, fosas comunes, edificios destruidos. Rusia negó cualquier responsabilidad, pero la evidencia era abrumadora. Después del fracaso en Kiev, Rusia cambió de estrategia. En lugar de intentar conquistar todo el país, se concentró en el este y el sur de Ucrania. El objetivo ahora era asegurar un corredor terrestre desde Rusia hasta Crimea y tomar control total de las regiones de Donetsk y Lugansk. La guerra se convirtió en una batalla de desgaste, similar a las guerras de trincheras de hace 100 años. En mayo de 2022, una de las batallas más simbólicas de la guerra tuvo lugar en Mariupol, una ciudad portuaria en el sureste de Ucrania. Las fuerzas rusas sitiaron la ciudad durante semanas. Los combates eran intensos, edificios enteros quedaban reducidos a escombros. Miles de civiles murieron. El último reducto de la resistencia ucraniana fue la planta siderúrgica Azovstal, una enorme fábrica donde soldados y civiles se refugiaron en túneles subterráneos. Finalmente, después de casi 3 meses de asedio, los defensores se rindieron. Mariupol cayó en manos rusas, pero la heroica resistencia de sus defensores se convirtió en un símbolo de la determinación ucraniana. Mientras la guerra continuaba en el terreno, otra batalla se libraba en el escenario internacional. Occidente respondió con sanciones económicas masivas contra Rusia. Se congelaron los activos de bancos rusos, se prohibió la exportación de tecnología avanzada a Rusia y muchas empresas internacionales dejaron el mercado ruso. La economía rusa sufrió, aunque no colapsó como algunos esperaban. Rusia tiene enormes reservas de gas y petróleo, y siguió vendiéndolos, especialmente a países como China e India. Al mismo tiempo, Estados Unidos y los países europeos empezaron a enviar ayuda militar a Ucrania. Al principio eran principalmente armas defensivas, misiles antitanque Javelin, sistemas antiaéreos Stinger, chalecos antibalas, equipos de comunicación. Pero a medida que la guerra se prolongaba, el apoyo se intensificó. Estados Unidos envió sistemas de artillería avanzados llamados HIMARS, que permitían a Ucrania atacar objetivos rusos a gran distancia. Alemania envió tanques Leopard. Reino Unido proporcionó misiles de crucero Storm Shadow. La lista seguía creciendo. Esta ayuda militar fue crucial para que Ucrania resistiera. Sin ella, es muy probable que el país hubiera caído, pero también transformó el conflicto en algo más grande. Ya no era solo una guerra entre Rusia y Ucrania, sino un enfrentamiento indirecto entre Rusia y Occidente, especialmente Estados Unidos. Putin acusaba a la OTAN de usar a Ucrania como campo de batalla para debilitar a Rusia. Si te está gustando este recorrido por uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo,
Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video. Aquí analizamos los eventos que están cambiando el mundo de manera clara y profunda. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote este contenido. Ahora continuemos con la historia. En septiembre de 2022, Ucrania lanzó una contraofensiva sorpresa en la región de Kharkov, al noreste del país. En cuestión de días, las fuerzas ucranianas liberaron miles de kilómetros cuadrados de territorio. Las tropas rusas se retiraron en desorden, abandonando equipamiento y municiones. Fue una victoria impresionante que demostró que Ucrania no solo podía resistir sino también recuperar terreno perdido. Un mes después, en noviembre, Ucrania liberó la ciudad de Jersón, la única capital regional que Rusia había logrado capturar. Las imágenes de los soldados ucranianos entrando a Jersón mientras los residentes los recibían con lágrimas de alegría dieron la vuelta al mundo. Parecía que el impulso de la guerra estaba cambiando a favor de Ucrania, pero Rusia no se rindió. En septiembre de 2022, Putin anunció una movilización parcial, llamando a 300.000 reservistas para reforzar sus tropas. También organizó referéndums en 4 regiones ucranianas ocupadas, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón, y las anexó formalmente a Rusia, aunque la comunidad internacional rechazó estos referéndums por ilegítimos. Putin dejó claro que consideraba esos territorios como parte de Rusia y amenazó con usar todos los medios necesarios para defenderlos, una velada referencia a armas nucleares. La amenaza nuclear ha sido una sombra constante sobre esta guerra. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, y Putin ha insinuado varias veces que podría usarlo si siente que la existencia de Rusia está en peligro. Esto ha creado un dilema para Occidente, hasta donde pueden apoyar a Ucrania sin provocar una escalada que podría llevar a un conflicto nuclear. Es una línea muy delicada de caminar. A medida que entrábamos en 2023, la guerra se estancaba. El frente se estabilizó con cambios mínimos en el mapa. Ambos lados cavaban trincheras, colocaban campos de minas y se preparaban para una guerra de desgaste. Las batallas se volvieron brutales, con miles de soldados muriendo por unos pocos kilómetros de terreno. La ciudad de Bakhmut, en el este, se convirtió en el símbolo de esta fase de la guerra. Durante meses, rusos y ucranianos lucharon por cada edificio, cada calle. Finalmente, en mayo de 2023, Rusia tomó control de las ruinas de Bakhmut, pero a un costo altísimo en vidas. Ucrania planeaba una gran contraofensiva para el verano de 2023. Habían recibido tanques occidentales, vehículos blindados y entrenamiento. Las expectativas eran altas. Pero cuando la ofensiva comenzó en junio, los resultados fueron decepcionantes. Las defensas rusas eran formidables, múltiples líneas de trincheras, campos de minas extensos, drones vigilando cada movimiento. Ucrania avanzó, pero lentamente y con grandes pérdidas. Para el otoño, había quedado claro que no habría un avance decisivo. El invierno de 2023 a 2024 trajo más sufrimiento. Rusia intensificó sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Misiles y drones golpeaban plantas eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión. Millones de ucranianos se quedaban sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. Era una táctica diseñada para quebrar la moral de la población civil, pero nuevamente, los ucranianos demostraron una resiliencia extraordinaria. Reparaban los daños rápidamente, improvisaban soluciones y seguían adelante. Durante este tiempo, la guerra también se peleaba en otros frentes. Rusia impuso un bloqueo naval en el Mar Negro, impidiendo que Ucrania exportara su grano. Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, y esta interrupción causó una crisis alimentaria global. Los precios del pan subieron en África y Medio Oriente. Finalmente, se negoció un acuerdo para permitir las exportaciones de grano, aunque Rusia lo abandonó después de un año. Ucrania también llevó la guerra al territorio ruso. Drones ucranianos atacaron objetivos dentro de Rusia, aeropuertos militares, depósitos de combustible, incluso edificios en Moscú. Eran ataques simbólicos más que militares, pero enviaban un mensaje: Rusia no era invulnerable. Los ciudadanos rusos, que habían estado en gran medida aislados de la guerra, empezaban a sentir sus efectos. Uno de los episodios más dramáticos fue la rebelión del grupo Wagner en junio de 2023. Wagner es una compañía militar privada rusa que había luchado en Ucrania. Su líder, Yevgeny Prigozhin, criticó públicamente al liderazgo militar ruso y acusó al Ministerio de Defensa de incompetencia y corrupción. En un movimiento sorprendente, Prigozhin ordenó a sus tropas marchar hacia Moscú.
tomaron control de edificios militares en la ciudad de Rostov y avanzaron por una autopista hacia la capital. Durante unas horas, parecía que Rusia estaba al borde de una guerra civil, pero luego, misteriosamente, Prigozhin dio marcha atrás. Se negoció un acuerdo, supuestamente con la mediación de Bielorrusia. 2 meses después, Prigozhin murió cuando su avión se estrelló en circunstancias sospechosas. Muchos creen que fue asesinado por orden de Putin. Este incidente reveló las tensiones internas en Rusia. Aunque Putin mantiene un control férreo sobre el país, no todo es estable bajo la superficie. La guerra ha costado decenas de miles de vidas rusas, ha dañado la economía y ha aislado internacionalmente al país. Pero la represión interna es severa. Cualquiera que critique la guerra puede ser arrestado. Los medios independientes han sido cerrados. Miles de rusos han huido del país para evitar el reclutamiento o la persecución. En Ucrania, el costo humano también ha sido devastador. Se estima que decenas de miles de soldados ucranianos han muerto, aunque los números exactos son secretos militares. Decenas de miles más han resultado heridos, muchos con discapacidades permanentes. La población civil también ha sufrido enormemente. Miles de civiles han muerto en bombardeos. Millones han tenido que huir de sus hogares. Se estima que más de 6 millones de ucranianos están refugiados en otros países, principalmente en Europa. Otros millones son desplazados internos, viviendo lejos de sus hogares pero aún dentro de Ucrania. Las ciudades han sido destruidas. Mariupol quedó prácticamente borrada del mapa. Bakhmut es un campo de ruinas. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ha sido bombardeada repetidamente. La reconstrucción llevará décadas y costará cientos de miles de millones de dólares. Pero los ucranianos insisten en que no se rendirán. Para ellos, esta guerra es existencial. Se trata de su derecho a existir como nación independiente, de no ser absorbidos nuevamente por Rusia. A medida que entramos en 2024 y luego en 2025, la guerra continúa sin un final a la vista. El frente está mayormente congelado, con cambios menores aquí y allá. Ambos bandos están exhaustos pero determinados. Ucrania depende cada vez más de la ayuda occidental, pero hay señales preocupantes. En Estados Unidos, el apoyo político a Ucrania se ha vuelto más divisivo. Algunos políticos argumentan que Estados Unidos ha gastado demasiado dinero en la guerra y que debería centrarse en sus propios problemas. En Europa, aunque el apoyo sigue siendo fuerte, la fatiga económica empieza a notarse. Las sanciones contra Rusia también han afectado a Europa, especialmente en el sector energético. Rusia, por su parte, ha adaptado su economía a las sanciones. Ha aumentado el comercio con China, India y otros países no alineados con Occidente. Su industria militar está en plena producción, fabricando municiones y armamento a un ritmo que Occidente está luchando por igualar. Putin apuesta a que puede resistir más tiempo que Occidente, que eventualmente el apoyo a Ucrania disminuirá y que podrá negociar desde una posición de fortaleza. ¿Y qué hay de las negociaciones de paz? Ha habido varios intentos, pero ninguno ha prosperado. Rusia insiste en que Ucrania debe reconocer la anexión de Crimea y las 4 regiones ocupadas. También exige que Ucrania se comprometa a nunca unirse a la OTAN y que se desmilitarice. Para Ucrania, estas condiciones son inaceptables. Significarían rendirse, perder una quinta parte de su territorio y quedar vulnerable a futuras agresiones rusas. El presidente Zelensky ha presentado su propio plan de paz de 10 puntos, que incluye la retirada completa de las tropas rusas, la restauración de las fronteras de Ucrania y el juicio de los criminales de guerra rusos. Para Rusia, estas demandas también son inaceptables. El resultado es un punto muerto. Este conflicto ha tenido repercusiones globales profundas. Ha revitalizado a la OTAN. Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales, han solicitado y obtenido membresía en la alianza. El gasto militar en Europa ha aumentado drásticamente. Alemania, que durante años mantuvo un ejército pequeño, ha anunciado inversiones masivas en defensa. La guerra también ha acelerado la transición energética en Europa. Ante la dependencia del gas ruso, los países europeos están invirtiendo más en energías renovables y buscando proveedores alternativos. En el escenario geopolítico más amplio, la guerra ha profundizado la división entre Occidente y un bloque liderado por Rusia y China. China no ha condenado la invasión rusa y ha mantenido lazos económicos cercanos con Moscú. Algunos analistas hablan de una nueva guerra fría, no entre comunismo y capitalismo como en el siglo XX, sino entre democracias liberales y regímenes autoritarios. Para los ucranianos comunes, la vida ha cambiado radicalmente.
Familias han sido separadas. Niños crecen escuchando sirenas de bombardeo. La economía se ha contraído severamente, aunque algunos sectores han mostrado resiliencia sorprendente. La sociedad civil se ha fortalecido. Voluntarios organizan ayuda humanitaria, recaudan fondos para el ejército y apoyan a los desplazados. Hay un sentido compartido de propósito y sacrificio. También hay historias de heroísmo extraordinario. Médicos que realizan cirugías bajo bombardeos. Maestros que dan clases en refugios subterráneos. Agricultores que desactivan minas en sus campos para poder cosechar. Soldados que defienden posiciones imposibles. Civiles que arriesgan sus vidas para evacuar a otros. Estas historias reflejan la determinación de un pueblo que se niega a ser conquistado. Al mismo tiempo, hay que reconocer las cicatrices profundas que esta guerra dejará. El trauma psicológico afectará a generaciones. La desconfianza hacia Rusia será difícil de superar. Pueblos y ciudades que fueron multicultural y multilingües ahora están polarizados. La reconciliación llevará mucho tiempo. ¿Cuál es el futuro? Es imposible predecirlo con certeza. Algunos escenarios posibles incluyen una guerra de desgaste prolongada que dura años con líneas del frente estancadas, un acuerdo negociado donde ambos bandos ceden algo pero ninguno queda satisfecho, una victoria ucraniana donde recuperan todo su territorio pero a un costo enorme, o incluso una escalada peligrosa que arrastra a más países al conflicto. Ninguno de estos escenarios es atractivo. Todos implican más sufrimiento. Lo que sí está claro es que esta guerra ha cambiado el mundo. Ha demostrado que la paz en Europa no puede darse por sentada. Ha mostrado los límites del poder militar en una era de información y guerrilla. Ha revelado la importancia de la voluntad nacional y el apoyo internacional. Y ha recordado al mundo que las ambiciones imperiales no son cosa del pasado. Para quienes seguimos estos eventos desde lejos, es fácil sentirse abrumados o desconectados. Pero es importante recordar que detrás de cada estadística hay personas reales. Madres que lloran a sus hijos. Padres que buscan desesperadamente a sus familias. Niños que han perdido su infancia. Ancianos que ven destruido todo lo que construyeron en su vida. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de no olvidar, de seguir apoyando a quienes sufren, de exigir justicia por los crímenes cometidos, y de trabajar para evitar que tragedias así se repitan en el futuro. Esto significa fortalecer el derecho internacional, apoyar a las instituciones democráticas y estar dispuestos a defender los principios que valoramos, incluso cuando es difícil o costoso. Esta guerra también nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de resistir adversidades inimaginables, sobre la importancia de la solidaridad y la comunidad, sobre el valor de la libertad y la autodeterminación. Los ucranianos están luchando no solo por su país, sino por el derecho de todos los pueblos a decidir su propio destino sin imposiciones externas. Mientras miramos hacia el futuro, hay razones tanto para la esperanza como para la preocupación. La esperanza viene de la resiliencia humana, de la determinación de millones de personas que se niegan a rendirse. La preocupación viene de la escalada continua, del costo humano creciente y de la posibilidad de que este conflicto se extienda o se prolongue indefinidamente. Lo que podemos hacer es mantenernos informados, no perder de vista a la humanidad en el centro de este conflicto y apoyar los esfuerzos por una paz justa y duradera. Una paz que respete la soberanía de las naciones, que busque justicia para las víctimas y que construya un orden internacional más estable y seguro. Si este video te ha ayudado a entender mejor uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo, te pido nuevamente que te suscribas al canal. Comparte este contenido con quienes crees que pueden beneficiarse. Deja tus comentarios con tus reflexiones. Este tipo de análisis profundo solo son posibles con tu apoyo. La guerra entre Rusia y Ucrania es una tragedia que continúa desarrollándose mientras hablamos. No tiene soluciones fáciles ni finales rápidos, pero entenderla es el primer paso para contribuir, aunque sea de manera pequeña, a un mundo más justo y pacífico. Porque al final, esta no es solo la historia de Ucrania o Rusia. Es la historia de todos nosotros, de los valores que defendemos y del mundo que queremos construir para las generaciones futuras. Gracias por acompañarme en este recorrido, no olvides darle like y suscribirte, también da jama en los comentarios qué otra historia te gustaría, nos vemos en el próximo video.